Bien, el gobierno de Irán dio por terminada la guerra, esta llamada guerra de los 12 días, junto con Israel, aunque la situación igual está sumamente tensa. Y no olvidemos que hay un informe clasificado del Pentágono en Estados Unidos que da cuenta que la destrucción de las instalaciones nucleares no fue lo suficiente como para decir que se terminó con el programa nuclear. Muy por el contrario, es cosa de meses, dice este informe, que que Irán rearme su programa nuclear. Y fíjense ustedes que un chileno, un joven chileno que ha estado viajando en los últimos 2 años y medio por el mundo, se encontraba precisamente en Irán cuando comenzaron los bombardeos por parte de Israel. Y con él queremos hablar de esta tremenda experiencia de un país con el que no tenemos mucho contacto, ¿verdad? Y no sabemos mucho. Así es que paso a conversar y a presentar a Diego Aro López. Él estudió Euroturismo ecoturismo, perdón, y está en este momento en Turquía. Diego, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue esto que tú estabas viajando de partida? ¿Por qué llegaste a Irán? ¿Y cómo ocurrió todo el proceso después de que Israel bombardeara, ¿no? Sí, mira, como tú dijiste, yo llevo ya más de 2 años viajando en bicicleta y nuestra intención, uno de nuestros grandes objetivos es poder dar la vuelta al mundo en bicicleta. Entonces, como estábamos en Turquía, decidimos seguir bajando hacia el sur, hacia Georgia, Armenia y después cruzar a Irán. Y cruzar ese país, cruzar ya Medio Oriente, fue un gran desafío. Fue una, creo que de las experiencias más conmovedoras que he tenido. Eh, y también interesantes porque, como tú bien dijiste, no hay mucho conocimiento respecto a lo que significa vivir en Irán o estar en Irán. Y realmente Irán, a mi percepción, bajo mi experiencia, es un país que tiene una riqueza cultural increíble, que tiene personas muy amigables, muy hospitalarias, personas que están muy interesadas porque vengan turistas a conocer los paisajes, la cultura, etcétera. Bueno, yo entré hace un mes y medio a Irán con la intención de recorrer gran parte del país para luego yo dirigirme hacia Afganistán. Pero ya, bueno, el primer mes todo tranquilo, ni te cuento todas las invitaciones que tuvimos, mucha amabilidad. Pero ya cuando estábamos finalizando la provincia de Kurdistán, estábamos llegando a la ciudad de Sanandaj, ahí comienza todo. Yo recuerdo que estaba en un pequeño pueblo y estaba durmiendo. Eran las 6 de la mañana cuando llegan dos personas, dos jóvenes con los que yo estaba hablando la noche anterior. Me van a despertar y me dicen, Diego, Diego, despierta que Israel acaba de atacar Irán. Entonces como que yo despierto y como que intento asimilar la situación y digo que ya, voy a preparar mis cosas y voy a ir para el pueblo. Y en el pueblo, claro, toda la gente se empezó a reunir, eh, se empezó a conversar sobre el tema, qué estaba pasando. En Irán también ocupan mucho Telegram y ahí se envían mucha información que no sale en la televisión. Entonces me empecé a empapar de todo y dije, ok, tengo que ver cómo va andando esto de la guerra y de qué forma lo voy a solucionar. Porque mi objetivo era Teherán para conseguir mi Ya, visa, pero hablé con mis contactos en Teherán, que son iraníes, y les pregunté cómo estaba la situación realmente. Esto fue el segundo día. Me dijeron, Diego, yo realmente creo que esto va a seguir escalando y no te recomiendo que vengas acá, no vale la pena que te arriesgues. te refieres a la capital, ¿no? Entonces, sí, a la capital. Y ahí De Irán, claro. a 400, yo estaba a 400 kilómetros en ese momento de la capital. No eran muchos días en Pero, bicicleta. dame un Entonces segundo, llegué a Diego, Sanandaj, dime, dame un segundo, porque tú dices estábamos, tú y quién más. Mirlo, ¿Quién es Mirlo? mi perrito. Mirlo es mi Ah, perrito con el que yo viajo en bicicleta.
Ya, es que ese dato es súper interesante porque tú has hecho este viaje en bicicleta, ¿no es así? Todo en bicicleta, junto a mi perrito Ya, Mirlo. ya, perfecto. Él ha sido Entonces, mi acompañante. correcto, maravilloso. Entonces tú llegas a Irán, es un país como bien describen, ¿no es cierto?, que está con una riqueza histórica, ¿no es cierto?, milenaria, y resulta que viene este momento tenso, por supuesto nadie sabe lo que va a terminar pasando. ¿Tuviste miedo, Diego? Sí, mira, eh, hay muchas cosas que pasaron después. Te puedo hacer una pequeña cronología de los días como para que puedas entender y darte cuenta cómo esto fue ascendiendo también. Como que en las noticias, claro, tú ves que va así aumentando, pero yo también lo viví así. Entonces, cuando yo estaba en San Andach, bueno, desde el segundo día ya empezaron los ataques, ya yo los podía ver en el cielo. eh, la gente igual como que estaba súper tranquila, se vivía de forma normal, y la gente también me transmitía esa tranquilidad, entonces yo de cierta forma me sentía tranquilo también. Pero tomé la decisión de no ir hacia el sur y de volverme hacia mi frontera más cercana, que era la de Turquía, que estaba aproximadamente a 600 kilómetros. Entonces empecé a devolverme a dedo para llegar rápido. Me demoré 3 días hasta llegar hasta la ciudad de Urmie. Urmie también fue una de las ciudades grandes afectadas por los bombardeos, pero tenía que llegar a esa ciudad porque de ahí está la frontera hacia Turquía. Cuando llegué a la ciudad de Urmie, me contacté con un joven iraní que yo conocí antes y le dije, amigo, yo voy a llegar, necesito que tú me ayudes y me puedes hospedar en tu casa. Me dijo que sí, me ayudó con los trámites de Mirlo, porque necesitaba presentar papeles de la frontera. Y al ir a buscar los papeles de Mirlo, me dicen, hoy día está cerrado y tienes que esperar 2 días más en Urmie. Ok, cuando me dan esa noticia, el internet colapsa. Justo, Uf, eh, Irán ya, cortó todas las comunicaciones en todo el país y yo no tenía cómo comunicarme con mi familia. Entonces ahí como que empezó ya lo difícil, porque si bien en ese momento yo estaba bien, yo sabía que mi familia se iba a preocupar. por supuesto, claro. Eh, Luego pasaron 2 días esperando ahí los Ya, papeles y ya el segundo día, esto ya han pasado 3 días en Urmie. Al tercer día estábamos en la casa y mi amigo me dice, Diego, ¿quieres ir a comer algo? Esto como a las 10 de la noche. Ok, vamos a comer algo. Y cuando estábamos en un pequeño local de comida, mi amigo me dice, ahora hay algo raro. Mejor vámonos al auto y nos quedamos ahí. Ok. Cuando estábamos en el auto, mi amigo me dice, esa moto que está... Espera, voy a tomar agua. toma agua, tranquilo. Toma, toma. Me dice, esa moto que está al frente de nosotros, ellos son Ya, policías secretos. Porque la moto no tiene patente. Yo ya sé, yo los conozco. Son iraníes, como mi amigo era iraní. ya. Entonces dije, ok, pasan 3 minutos, 4 minutos y aparece un auto con 6 personas adentro, se bajan del auto y eran todos policías. No tenían uniforme, pero sí tenían pasamontaña, ¿sí? Fue todo como un momento súper de película, como que se bajan 6 personas y con unas armas así, después me dijeron que eran AK-47, unas armas así gigantes. Y se bajan, van a nuestro auto y como le dicen a mi amigo, oye, bájate, y después me dicen a mí, bájate. ¿De dónde eres? Y como que ellos no hablaban mucho inglés, solo Ya. me preguntan de dónde eres, el pasaporte. Y yo le digo, Chile, Chile, y como que no entendían qué era Chile, ¿dónde? Mm. Entonces como que pasan 5 o 10 minutos y me dicen, ya ok, súbete al auto. Eh, Al subirme al auto, como que yo dije, ok, ya, esto, no sé qué va a pasar con esto. O sea, yo sabía que me querían interrogar y cuando estaba en el auto, como que dos policías entran al auto y me dejan a mí en medio. Entonces yo como que estaba ahí en medio, eh,
y los policías estaban con sus tremendas armas, entonces como que ahí yo como que empecé de a poquito a sentir miedo, mi cuerpo ya estaba reaccionando de una forma extraña también, como, como escalofrío, porque no sabía cómo iba a ir escalando esto. O sea, Entonces, pasé, ellos sospechaban de las personas, porque tengo entendido que tú lo que has contado, ¿no es cierto?, es que comenzó a haber también sospecha respecto de aquellos que no eran iraníes, los extranjeros, quiero decir. sí, sí, ese fue el motivo. Incluso un cicloviajero hace 2 días me dijo, Diego, por favor sale antes del país, porque ahora los que van a ser los sospechosos van a ser los extranjeros. Y así fue. Entonces, como yo Claramente. ocupo Ahora, aros también, exacto. tengo tatuaje, como que yo fui un sospechoso en ese momento de la noche. Entonces, Ya, pero eso, ya. cuando ya estaba en el auto, como que me preguntaban, ¿qué estás haciendo acá? Como que con Translate, Ujú. ¿sí? Y yo intentaba decirle, no, yo viajo en bicicleta, viajo con mi perro está en la casa. Y me dicen, "A ver, pásame tu celular". Y me empiezan a revisar el celular, las fotos. Y después yo me doy cuenta que la situación va escalando porque ellos van llamando y como que van llegando otro tipo de personas, ¿sí? Eh, escalando como de nivel, ¿me explico? Como que están llamando a un jefe, después ese jefe llamó a otro jefe. Entonces como que me tuvieron ahí como 1 hora y media en un sector adentro del auto, después el auto se movió a otro sector, tuve otra hora ahí dentro del auto, y fue súper incómodo también porque los policías de ahí como que se estaban riendo, yo estaba dentro del auto, yo no podía hablar, eh, entonces de ahí como que pasaron 2 horas más o menos, 2 horas y media, Ujú. Ya. y me dicen, bueno, no me dicen nada, me dicen como que avanzamos en un auto y nos fuimos como a otra parte de la ciudad. Y en ese momento nos paramos, nos estacionamos y aparecen otras personas, otro tipo de personas. Y dentro de esas personas aparece un joven, que era bien joven, con una mascarilla acá, y entra al auto donde estaba yo. Yo estaba solo en el auto, entonces él entra y me dice, hola Diego, eh, él hablaba inglés. Me dice, Ya. esto es un protocolo, tenemos que conversar contigo. Y yo ya, ahí ya supe que esto era ya como de inteligencia iraní. Correcto. O sea, ahí yo realmente yo me sentía, era sospechoso. Me dice, Diego, ya, Ya. quiero que me cuentes qué estás haciendo aquí, de dónde eres, qué has hecho, por qué estás aquí en Irán. Y claro, tuve que empezar a contar toda mi historia. Igual yo me sentía súper nervioso, la verdad. Me Intentaba mantener mi imagino. tranquilidad y aparte tenía que hablar todo en inglés. Entonces, como Correcto. que igual yo hablo inglés, pero como que en esos momentos como de nerviosismo, como que igual a Total. veces como que se me olvidan Diego, ciertas palabras. sí, deja contar que estamos conversando con Diego Aro López. Él es un chileno que estaba justamente en Irán cuando comienzan los bombardeos por parte de Israel. Diego, asumo que quedaste libre, digamos, que no pasó a mayores esta situación tensa que viviste, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo viste el ambiente? Porque tú dices, la gente estaba tranquila. Pero ¿cómo podían estar tranquilos si no sabíamos hasta dónde? El mundo entero estaba en vilo porque no sabíamos si se iba a desatar una guerra sin mayor claridad, digamos, hasta dónde podía llegar, ¿no? Sí, eso para mí igual fue una de las cosas que más me llamó la atención. Desde el primer día que yo empecé a ver los bombardeos, yo me acuerdo que estaba en un parque y Irán tiene como la costumbre de ir al parque toda la familia y que haya mucha gente, muchos niños. Y cuando empezaban los ataques, la gente dejaba de comer, miraba y después volvía a la normalidad. Como que no había como una sensación de miedo ni nada, así como que... Y eso yo lo vi en ¿Qué? diferentes ciudades. Sí, y bueno, también yo conversando con la gente, había como también una cierta, no sé qué palabra utilizar, pero eh, no estaban tan insatisfechos con lo que estaba pasando, como que hay muchos conflictos Ah, internos dentro de Irán con el correcto. gobierno,
Ya. Como que hay O muchas sea que veces en que la lo gente, veían como una oportunidad, digamos, para que cayera el régimen, ¿o no? como de ayuda, claro. No me lo decían muchas veces con esas palabras, pero algunos sí, algunos eran más directos, me decían, yo quiero que realmente esto termine porque yo estoy viviendo acá en una dictadura. Entonces, como que, en parte, como que había gente que decía, claro, como dices tú, puede ser una oportunidad para a futuro, pero la gente, por ejemplo, con la familia que yo estuve 4 días, me acuerdo que decía, escuchaba los bombardeos y decían, oye, vamos a ver los bombardeos, vamos a escuchar, a la azotea y miremos al cielo. Y yo miraba al cielo y tú veías pasar así como que en el cielo no había estrellas, sino que eran todos misiles. Y como que toda la gente salía a su azotea y miraba para el cielo. Y yo como que decía, oh, igual que loco estar viviendo esto, ¿no? Y que haya Ahora, una tranquilidad dentro de pregunta. todo. Totalmente, Diego, pero allá, siendo una dictadura, digamos, con total restricción de las libertades individuales, etcétera, ¿no? Obvio que no en las noticias está súper filtrado lo que sale o lo que no sale. ¿Cómo te enterabas tú? Porque el Internet tú dices que en un momento te dejó de funcionar. ¿Cómo sabías tú lo que estaba pasando en el resto del mundo? No lo sabía lo que estaba pasando en el resto del mundo. ¿No sabías? Solo, yo estuve 4 días o casi 5 desconectados de internet, no había acceso, solo miraba las noticias Pero cortaron Internet. y cortaron completamente, nadie se podía conectar en todo el Perfecto. ¿Y las país. noticias qué decían? ¿Y qué decían las noticias? No, las noticias, o sea, mostraban básicamente lo que pasaban todos los días de los ataques a Teherán, los ataques a las zonas nucleares, de que Israel no se va a rendir, como todo ese tipo de argumentos eh, O sea, de que Irán no que, se iba a rendir. claro, salían muchas Claro, entrevistas de Ayatolá hablando y diciendo que esto es solo el comienzo, que se arrepientan, que no nos vamos a rendir, ya. como que Y incluso la, cuando ujú, fue algo dime, interesante igual cuando empezó, yo sí, tengo dime una nomás. SIM card iraní y cuando Ya, empezó la guerra empezaron a llegar mensajes a todos los teléfonos iraní, que yo tengo los pantallazos, no recuerdo mucho, pero decía ya, nuestro país como que te enviaba un mensaje como de aliento, como a sentirte empoderado y a ir a la guerra, así como que nosotros somos Irán, nos atacaron, nosotros tenemos que luchar. Entonces como que ese mensaje de texto llegaba a tu teléfono y claro, eso igual yo lo veo como una especie como también de control, como que qué por sentido tiene supuesto, de que ese mensaje control y llegue, propaganda. De claro, acuerdo. qué Ahora, sentido tiene que ese mensaje antes, claro, de lo que tú alcanzaste a recorrer, Diego, porque tú dices que estuviste como un mes antes de que comenzara este conflicto, eh, la gente vive, a ver, ¿cómo decirte? En una dictadura la gente se cuida mucho lo que va a decir. ¿Alguien te contaba lo que pasaba? ¿Cómo veías la situación, por ejemplo, de las mujeres? Mm. A ese tema igual yo siempre estaba pendiente. Ya, Yo igual recorrí mucho de la zona del Kurdistán y la zona del Kurdistán el Kurdistán es una nación que fue dividida hace muchos años, que es una nación que no está reconocida en Irán. Kurdistán tiene su propia lengua, su propio dialecto, propia vestimenta, propia danza, propia música. Es una cultura aparte de lo que es el resto de Irán. Y el Kurdistán está dividido en 4 países: Irán, Irak, Siria, Turquía. vale. Ujú. Entonces, como que dentro de esa zona, la cultura es diferente, el pensamiento es diferente. Entonces, como que ellos se sienten kurdistanes y no se sienten iraníes, ¿sí? Entonces, como que ahí también el tema de la mujer es diferente. La mujer, según lo que me decían ciertas mujeres, como que hay un poco más de libertad. Como no Ya. todas las mujeres ocupaban hijos, por ejemplo, Ujú. que por ejemplo en espacios El públicos sí pañuelo, es obligatorio, claro, el pañuelo, por ejemplo. claro. Eh, Todos ocupaban también una vestimenta muy particular, hombres y mujeres. Pero el tema de las mujeres, igual como que yo tuve la oportunidad de conocer a una profesora de inglés de 40 años de una ciudad y ella me contó
porque, bueno, tú sabes igual que hace 2 años hubo una lucha muy fuerte por el tema de las mujeres en Irán, de la libertad y que Sí, pues. falleció una niña. Bueno, Exacto, esa niña terrible. era estudiante de esa profesora. ¿Lo puedes repetir, eso último? Y que esa niña que falleció era estudiante de esta profesora que yo conocí, de la ciudad de Uf, Saqqez, donde yo estuve. imagínate. ¿Ya? Entonces ella me dice que ella es como una mártir, como alguien que luchó por esta causa, que murió a manos de la dictadura, murió mucha gente a manos de la dictadura, y que desde ese momento no han podido salir a la calle nuevamente por miedo. Entonces como que a mí también me comentaron mucho que de verdad que hay mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno, muchos jóvenes, adultos, y me dicen, nosotros ya no queremos más esto, como que ya no, con esto nosotros no tenemos beneficio, los únicos que salimos afectados somos nosotros. Entonces como que decían, nosotros no podemos hablar más de Ayatollah, nosotros no podemos, por ejemplo, decir que somos del Kurdistán, porque el Kurdistán no es reconocido en Irán, ¿sí? Entonces como que viven constantemente como en silencio, eso yo sentí, que de alguna forma quieren Claro. salir de esa burbuja, pero no pueden porque hay una mano dura que está ahí y hay miedo. Me imagino, ¿no? Ahora, cuando tú dices que es un país súper rico en otros aspectos, ¿qué cosas te parecieron, no sé, te atraían de Irán como para estar un mes recorriendo en tu bicicleta, ¿no? Sí, bueno, primero la relación con las personas. Yo creo que la identidad de un país la hacen las personas y estar con esas personas y poder conversar y que realmente sean personas tan amables y tan Mm. dispuestas a ayudarte, eso a mí me llama mucho la atención. Yo soy de Sudamérica y yo creo que los sudamericanos somos amables, pero Sí, pues, Irán, Turquía, por ejemplo, pero mira. Irán es otro nivel y es un nivel también de respeto mutuo entre la gente. Por ejemplo, hay detalles pequeños como que entre los hombres se saludan con 3 besos, por ejemplo. Los hombres son muy Cierto. cariñosos entre ellos, ¿sí? Son Mm. muy así de piel. De piel, Cuando, muy por de piel, ejemplo, cada vez exactamente. que entra una persona a un lugar, toda la gente se levanta, saluda y se sienta. Como que pequeños detalles que tienen su cultura me hacen ser muy especiales. Y para mí el trato que ellos tuvieron conmigo desde el día 1 hasta que terminó la guerra, que salí de Irán, pues todos los días increíble. O sea, nunca tuve ningún problema de inseguridad ni malos momentos, todo lo contrario, todo lo contrario. Ya pues, Diego Aro López, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por ayudarnos a entender también un poco de un país que sabemos bastante menos de lo que quisiéramos, algunos por lo menos. Me encantaría también tener más información, no nos llega esa información y solo estamos aquí conversando a propósito de un conflicto que en buena hora tuvo un final. No sabemos, porque siempre la zona es sumamente tensa, pero al menos eh, lo más importante es el tema de las vidas humanas, ¿no es cierto? Que si bien hubo vidas humanas que se cobraron, bueno, no se avanzó más allá. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti y que tengas una buena tarde. Igualmente, cuídate mucho, Diego, ¿ah? Y ahí vamos a seguir a la ruta, pero más tranquilo. De todas maneras, con tu perrito Mirlo. Un abrazo para él. Un Chao. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.